Amigos, amigas, ayer les dije que me iba a centrar hoy en el tema del libro Natura y Cultura de las Islas Canarias sobre el mundo aborigen y cómo llegan los colonizadores y empiezan a organizar lo que ha venido sucediendo hasta el momento, hasta la fecha, hasta 2025, ¿no? Con cambio, lógicamente, con cambios, especialmente en la época de los modernos, donde le han dado un traspié a lo que lo heredamos, ¿no? Pero resulta que han habido una serie de temas que me llevan a empezar este programa solito de hoy hablando de ello. Primeramente, yo no tengo nada en contra de los eurofans, nada en absoluto. Cada cual elige lo que le gusta y está en su derecho, sin ningún tipo de problema. Pero yo, por mi experiencia en el mundo de la música, del cine, de las artes, pues puedo hablar de todo lo que ocurre y lo que me ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, ¿no? Desde aquel famoso tiempo en que Maciel y Conchita Bautista ganaron el Festival de Eurovisión, que era en época de dictadura, había una serie de intereses a nivel externo, como era que desde el exterior se presionaba porque la canción se quería cantar el la 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 en catalán. Se quería cantar en catalán. Y el régimen no dejó que se cantara en catalán, que por eso Juan Manuel Serrat se negó a cantar la canción en castellano y eligieron a Maciel. Y Maciel la cantó en castellano. Con lo cual hubo una serie de países con los que se estaba luchando desde el exterior porque esta nación española cambiara de régimen, ¿no? Que se produjera un cambio de régimen y se apoyó fuertemente desde Europa el asunto. Pero después del tema de Conchita Bautista, que tampoco fue la única ganadora del concurso, ¿no? Porque la ganaron como 3 o 4 países, todos con la misma puntuación, ¿no? Bueno, pues a partir de entonces, la nación española empezó a enviar cantantes de primera línea, ¿no? Rafael, Julio Iglesias, Braulio, Sergio Dalma, Karina, no sé, un montón de cantantes nacionales de primera línea. Y siempre pues se obtenían pues, algunos premios incluso importantes, ¿no? El segundo premio de Eres Tú, que mereció ser el primer premio, o el de Betty Mi Ciego, una señora nacionalizada española, que los españoles le dieron los votos a Israel y por eso Israel ganó el concurso, porque Betty Mi Ciego lo tenía de calle, ¿no? Karina, Rafael, Julio Iglesias, Bailar Pegado de Sergio Dalma, son canciones que lógicamente tuvieron la oportunidad de haber ganado el festival, ¿no? Sin embargo, usted analizando el asunto, ¿no? Y lo compara con los Oscars y con los Grammy, ¿no? Y entonces se va dando cuenta de que a medida de que las productoras cada vez son más potentes económicamente, a nivel todo, no nacional, sino a nivel internacional, pues tienen sus productos que quieren que estén en primer plano. Y los otros productos, pues ellos saben que no van a ser votados porque no hay una unidad política entre esos países.
sino que hay unas diferencias. Y estaría bueno que ahora, por ejemplo, Rusia le diera los votos a Ucrania o Ucrania a Rusia, ¿no? O que Israel le diera los votos a Gaza y Gaza a Israel, ¿no? Entonces, claro, esto es como un partido de tenis. Yo te tiro la pelota para allá, tú me la tiras para acá. Porque si no me la tiras, fallo. Punto para el adversario. Entonces, es un evento en el que se está invirtiendo un montón de dinero desde hace mucho tiempo para estar siempre, no solo, no solo que las canciones que se mandan no tienen por dónde agarrarse, como la mayoría de ellas, que no tienen por dónde agarrarse, pero es un festival europeo. Y entonces, en ese festival europeo, pues participan una serie de países amigos entre ellos, producciones entre ellas que manejan los manejos culturales y se protegen unos a los otros, y yo te envío esto, tú me envías lo otro, yo te lo cambio por esto, tú me cambias lo otro. Y lo mismo pasa en el mundo de los Oscars, ¿no? Una película buenísima, pues no entra dentro del círculo de ese cine, ¿no? Que se premia, porque las productoras pues no tienen el medio económico que pueden tener esas productoras que sí lo tienen y que manejan a los grandes actores y grandes artistas que potencia la pantalla. Porque al final usted va a ver una película y se da cuenta de que hay actores que no han sido premiados en su vida, ¿no? Que son buenísimos, pero no se les tiene en cuenta, porque no están con esas productoras. Y cuando un artista es muy bueno y se monta él a sí mismo el tinglado, pues puede, puede que le den algo, puede que le den algo, pero la mayoría de las veces no le dan nada, porque siguen ganando aquellos que están protegidos por las productoras. Y con los Grammys pasa lo mismo, igual, pasa exactamente lo mismo. Yo produzco a un cantante, produzco un grupo y nada, votación que te pego para que ese artista esté allí y gane el disco de no sé qué y el disco de no sé cuánto. Y luego están los inventos, ¿no? Han vendido no sé cuántos millones de copias. Mentira, mentira. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Pero si, por ejemplo, hubiera una hacienda mundial, entonces ya no publicarían esas cantidades, porque Hacienda les cobraría. Claro. Si fuera cierta la cantidad, Hacienda les cobra. Normal. Y en este país pasa pues exactamente igual. Si usted dice que vendió X millones de discos o X millones de cintas, tiene que ser realidad, porque Hacienda le va a venir y le va a cobrar por eso. Por ejemplo, la Sociedad General de Autores de España cobra por los altavoces que están en los bares, el tema IFI, el número de veces que las canciones se publican, se editan, el disco que sale al mercado. Pero claro, eso es muy difícil de controlar, porque usted imagínese la cantidad de medios de comunicación que emiten el audio. Y entonces ese audio, controlar el número de veces que sale en antena es muy difícil de saber. Y eso es una cosa a modo grosso, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Y entonces resulta que usted, si tenía que cobrar, no sé, 300.000 euros, cobra usted 60.000.
porque el resto no se lo van a pagar porque no dejan constancia de ello, ¿no? En absoluto. Es decir, todo es un tinglado que yo le he puesto el nombre de dinerocracia. Es decir, todas estas cosas que enfadan a la gente no deben de enfadarse, deben de ser conscientes y saber que esto que está organizado desde arriba es para sacar dinero, no es para darle un premio a un cantante, ni a una película, ni nada, sino para que esa película se venda más, para que esa canción se venda más, para que todo se venda más, para sacarle un provecho económico a lo que se hace. Mientras que los artículos que valen la pena, los que valen la pena, quedan en un segundo o tercer plano. Y resulta que son los más taquilleros, ¿sí? Y dejan más beneficios que aquellos que están allá arriba. ¿Sí? Lo que pasa es que como las inversiones de allá arriba son muy grandes, las pequeñas, por mucha taquilla que hagan, no van a llegar ni a la mitad de la grande, porque la grande vende más caro y la pequeña no puede vender al mismo precio. Tiene que ser más barato. Y entonces, lo que está arriba, si se programa 4 veces, por 4 veces que se programe eso, vale, pues, es que no llega ni a uno del más bajo, ni a uno llega en recaudación. Claro. No es lo mismo una película que hace Pedro Almodóvar, ¿no?, que una película que hace Paco Dorto. Almodóvar es un individuo que está súper lanzado, súper empujado, está subvencionado por un montón de entidades, pero un montón de ellas, y usted es que no saben ni quién es. Pues lo mismo que pasa en mi caso, pasa en montones de casos a nivel nacional, de personas como yo, que hacen cosas y que no los conoce nadie. Si acaso los amigos cercanos, los que están cerca de usted, pero de resto no saben nada, no saben absolutamente nada. Y claro, yo ya publiqué esta mañana, ¿no?, cuando leí el artículo en Marca, periódico deportivo, lo que decía el señor Ruiz, ¿no?, que es una persona que yo siempre le he seguido porque además fue el que inventó la moviola en el deporte, ¿no? En España fue el que inventó lo de la moviola. No sé si a nivel extranjero él se copió, pero a nivel español fue la moviola. Tira para atrás, tira para adelante, para saber si es falta, si no falta, si el gol está en fuera de juego, si es penalti, si no es penalti. Eso lo hizo Pedrito Ruiz, ¿sí? Y comentaba que estaba asombrado por el tema de la telefónica, ¿no? Por el tema de que un teléfono de emergencia, un teléfono, no sé, súper necesario para cualquier tema, queda sin funcionamiento. Bien, ¿qué puede ocurrir? Bien, ¿qué ocurre? Pero luego resulta que sale la persona que tiene que explicar el por qué sucedió el tema y contesta por peteneras, ¿no? Es decir, que empieza a contarse una historia que usted, vamos, si tiene 2 dedos de frente no se la traga. Ahora, si usted eso le importa un pepino, pues se traga todo lo que venga, ¿no? Como está sucediendo aquí, que aquí sale el político, le cuenta 4 historias, ¿no? Y hay un sector que no lo cree y hay un sector que lo cree. O un sector que lo cree y no lo cree, pero lo cree por los intereses que se está obteniendo en hacer ver que cree lo que dicen estas personas, ¿no? Claro. Es que ese es el key del juego, el juego de la cuestión de la dinerocracia. Sin la dinerocracia eso no existiría.
en absoluto, ¿no? Y luego hay otro tema, ¿no? Dentro de la dinerocracia, ya lo dije, y lo escribí, y me da pena hacerlo, porque no me gusta nombrar a nadie, ¿no? Como el tema de esta señorita o señora Marina Santos o algo así, que me la encuentro todo el día, pero por el móvil, en YouTube, en Facebook, en todos lados, me la encuentro, insistiendo, 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 pero bueno, pero por favor, además me escribe en portugués, me escribe en portugués, y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que quiere esta señorita o señora? Quiere que yo me suscriba a lo que ella publica, que yo diga, toma mis canciones, toma mis películas y trafica con ellas. No sé, no sé. Es que son cosas que yo en Facebook siempre escribo lo siguiente. Mi muro de Facebook está solamente hecho para montar cuestiones artísticas, música, cine, teatro, humor, todo aquello que el artista pueda mostrar, la danza. Y luego, pues hay personas que se quieren relacionar contigo porque quieren amistad dentro de lo canario, ¿no? Y para eso existe el chat. Y por el chat se comunican y tú les contestas. Y si te mandan una cuestión artística o deportiva o lo que sea que interese, yo voy y lo publico. No hay ningún tipo de problema. Mi muro está totalmente abierto a eso. Lo que no está totalmente abierto es a mostrar a una mujer desnuda, ni mostrar que le interesa relacionarse con no sé quién. Eso no. Eso no está ese muro. Hay muros en internet donde se dedican, pues hay montones de páginas de porno, hay montones de páginas de modelos, de cremas, de esto, de lo otro, pero yo no soy una persona que se dedique a eso, ¿no? Mi vida personal es una cosa aparte, y luego la vida que se expresa en el Facebook o en YouTube es artístico, nada más. Es decir, o sea, esto estoy harto de publicarlo y de decirlo. Bueno, estoy ya hasta el gorro de decirlo, ¿no? Claro, tienes que estar continuamente explicándolo, ¿no? A una persona y a otra y a otra y a otra. Y siguen insistiendo, insistiendo. Claro. E incluso por el chat de Facebook me han mandado fotografías que, vamos, no tienen perdón de Dios. Es decir, si uno demuestra, si uno demuestra en su muro lo que uno pretende, ¿no? Creo que por el chat de Facebook la persona debe tener el respeto y la educación de saber que a esa persona no se le puede ofrecer esas cosas. A mí que me interesa otro hombre, no me interesa. Y verle sus atributos, pues menos todavía. Pero lo hacen. Y de todos ellos, que además es que no existe el bloqueo en ese sentido del chat. En chat tú no puedes bloquear. Tú puedes bloquear a una persona dentro del Facebook, pero no en el chat. En el chat te escribe gente que tú no tienes ni como amigo, ni como amiga, sino te escribe cualquiera. Aunque ahora últimamente está saliendo una cosa que va descifrado de extremo a extremo y están poniendo, creo que Facebook en eso está obrando bastante bien, ¿no? Porque ya puedo decir que en estos 5 o 6 últimos meses he dejado de recibir cosas de este tipo, ¿no? Es que es así, es de esa manera. Y luego pues hay muros, como está Movifriends, ¿no? Por ejemplo, o Instagram, o lo que sea, donde usted, si está buscando lo que quiera buscar, lo puede encontrar. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero usted tiene que respetar el muro
donde eso no se permite. Los muros donde sí le permiten a usted actuar de esa manera, métase usted. Claro, es que es así, es de esa manera. Es que esto es, bueno, esto es tremendo. Ya he dicho que ha sido hoy una mañana de ese tipo, ¿no? Que me he centrado. Y sé que hay algunas cosas más que podría decir, ¿no? Hay algunas cosas más que podría decir, pero es que si no, es que no acabamos con el programa. Ni hago lo que había prometido ayer. Ya, porque es que es tanta la cantidad de personas que no piensan con la cabeza, sino con los pies. Y, y claro, te encuentras con personas, ¿no? que no le dan ninguna importancia al respeto y a la educación. Luego el otro tema es que hay un señor que se llama, o sea, autollamar, se llama José, ¿no? Pero se quiere que lo llamen Pepito, el rockero. Este señor es un señor que está muy metido dentro de la música rock. Y él publica todo lo que le envía. Hace como yo. No hay ningún tipo de problema. Siempre que sea artístico, no hay ningún problema. Yo no tengo nada ni contra una cosa, ni contra la otra, ni nada más allá. Yo solamente me he simbolizado como rockero. Y tengo, digamos, mucha prioridad sobre el rock, sobre otro tipo de música. Es normal. Es como, por ejemplo, Gerásimo Rivero, un gran amigo mío, que a él le gusta lo de los boleros y publica pues lo de los tríos y los boleros, y eso hay que respetárselo. Y a veces pues él me envía cosas de boleros y yo se las publico. No todas, algunas. Pues claro, mi página, vuelvo a decir lo mismo, está vinculada al mundo de lo que a mí más me apetece hacer. Pero eso no quiere decir que yo le corte el paso a nadie, sino simplemente deben de pensar de que si estoy vinculado a un tema como es la música y es el cine y es la literatura, pues ahí es donde me centro. Y sobre todo me interesa muchísimo, por encima de todo eso, la experiencia que he adquirido ya en 2 años y pico, como es el mundo aborigen canario, ¿no? Y el mundo de la colonización. Y este mundo moderno que estamos viviendo ahora. Claro. Y yo le comentaba a Pepito el rockero, porque escribió una señorita o señora, escribió sobre Erupto de Bisonte. Claro. Y yo, como le dije, pues yo en una pequeña etapa fui manager de este grupo. Y actuaban cantando en inglés. Y cuando yo me citó Marian Bautista, que en paz descanse, que llevaba los destinos aquí en Canarias de Movie Play, pues ella me citó, me dijo que si yo quería ser jefe de promoción de la casa Movie Play para Canarias. Y yo le puse como condición de que yo lo sería siempre y cuando ella apoyara comprando los discos de los grupos canarios de rock. Y que aquí, pues, en principio podíamos sacar a un grupo de Las Palmas de Gran Canaria y a otro grupo de Tenerife. Bien, ella aceptó, habló con Gustavo Ramudo y se consiguió que por Tenerife saliera Erupto del Bisonte y por Las Palmas Teclado Frito. Y se logró grabar. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que cuando llegan los grupos canarios a Madrid, se encuentran con que ha cambiado el panorama nacional y se tiene que cantar en castellano. Entonces, no podían grabar si no cambiaban las letras de inglés a castellano. Y ahí fue donde nacieron todas las canciones del primer disco de Erupto de Bisonte, donde la más importante, aunque ahí en el artículo se menciona El Hombre Mosca, la canción que más fuerza tuvo fue El Kiosco de la Paz, de Óscar Santana, que luego, pues cuando se disolvió el grupo,
se convirtió en el representante de la Sociedad General de Autores de España aquí en Tenerife, hasta que hace poco tiempo se jubiló. Bien. Eructo de Bisonte fue a la península y el jefe de promoción, que era argentino, me comunicó que con el nombre de Eructo del Bisonte era un nombre relativamente en esa época no muy comercial. Y entonces, pues se los propusieron a ellos y lo cambiaron por Palmera. Lo cambiaron por Palmera, que fue cuando sacaron el segundo LP. Aunque yo siempre he dicho que me quedo con el primero, porque era la base, que era el Eructo de Bisonte, que a mí me encantaba. Después nacieron unas canciones también divertidas y tal, pero me sigo quedando con el primero. Más rockero, mucho más rockero. Bien, y luego, pues en la foto que se publicó, menos una, todas las demás están tiradas cuando se estaba construyendo la avenida que va hasta San Andrés, ¿no? Ahí el fotógrafo fue Gigi, que fue el mismo que fue a las Cuevas de Valerón, a Las Palmas de Gran Canaria, a tirarle la foto a Teclados Fritos, ¿no? Y aquí a los hermanos Rodríguez de Milán y a los guaracheros y bueno, a todo el mundo Gigi le tiraba la foto porque era el fotógrafo que enviaba a Movieplay. Y yo, pues bueno, hice amistad con él, la relativa, entre dos trabajadores de una firma comercial de discos. ¿Y qué pasó? Pues que al principio Marian Bautista me decía, hombre, es que hay que promocionar más a estos dos grupos porque la venta de los discos no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Como para mantener esto, ¿no? En activo. Y yo lo traté de promocionar, pero Canarias siempre ha sido más foránea, mucho más, le ha motivado mucho más lo atractivo foráneo que lo propio. Hasta que Eructo de Bisonte empezó a llegar con el Kiosco de la Paz. Empezó a llegar con esa canción y fue adquiriendo un nombre. Mientras que Teclados Fritos se tuvo que ir a Madrid. Y estuvo en Madrid, ¿no? Estuvo en Madrid y se unió a Teddy Bautista. Y le cambiaron incluso el nombre. De Teclados Fritos creo que se pasaron a llamarse Besos Rabiosos. Y Teclados Fritos como músico y como la música de vanguardia que tenían, era mucho más de vanguardia que la de Eructo de Bisonte. ¿Sí? Era mucha más de vanguardia. Pero, digamos que el estilo este más popular de Eructo de Bisonte calaba más. Y entonces se llevó, ¿no? Se llegó al éxito, ¿no? De Eructo de Bisonte, se llegó al éxito. ¿Sí? Se vendía toda la producción. Tanto es así que yo hablé con Mario Bautista antes de que falleciera de poder sacar una segunda edición, pero coincidió con que Movieplay se desintegra. Y los derechos pues ya pertenecen a otro sitio. Yo hablo con Oscar Santana me dice que es imposible sacar el disco de nuevo, porque yo le dije, si este disco se vuelve a sacar, se vuelve a vender. Si este disco se vuelve a sacar, se vuelve a vender, porque son canciones que les agrada a la gente. Pasó lo mismo con Denis, ¿no? Con Africuya, que sacó el Rompe en las Olas, y eso era todo Santa Cruz escuchándose el Rompe en las Olas. En 2 días vendimos 6.000 unidades, ¿no? Fue una burrada de unidades. Yo me encargaba de llevar los paquetes al distribuidor. ¿Sí?
era una pasada, con el Rompen las Olas, ¿no? Aunque anteriormente nosotros, Fran, que era el que tocaba la guitarra, y yo los teclados, y, y Denis era el que cantaba, a Fricuya, pues llovían, llovía la cantidad de personas que querían que las canciones que él componía, porque él era el que las componía, nosotros nos limitábamos a acompañarle musicalmente. En la música reggae es una música que aquí ha calado muchísimo en un gran sector de la población, ¿no? Desde el tiempo de Ocadilla reggae también. Entonces, todo lo que se mueve, todo lo que se mueve, como yo le decía a Pepito el Rockero, está la gente confundida. Porque es que ni siquiera saben que Dani Pacheco y Tomás Pacheco no son hermanos. Tienen el mismo apellido, pero no son hermanos. Y luego ni siquiera mencionan al batería que era Carlos Real. Aunque luego a Carlos Real lo sustituyó Fran Gallo. Tampoco. Es decir, pusieron la foto, pusieron los datos, no sé dónde los copiaron, pero no tiene nada que ver con el dossier canario que emitimos Carmelo Rivero, Martín Rivero, que en paz descanse, y un servidor. Y está muy claro, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Aquí está Emilio, que también fue batería de Teclado Frito, ¿eh? Y te dice, el eructo del bisonte, rock and roll confeccionado en Tenerife. En Tenerife entre mayo y junio de 1976 nació el eructo de bisonte. Los padres de la idea fueron Dani y Oscar Santana. Tras haberse conocido en el conjunto que musicara la representación en Tenerife de la obra Jesucristo Superstar. Más tarde se incorporaron Carlos, que era el batería, que ya les dije, y Tomás Pacheco, que además de Tomás Pacheco hay que decir que es el que montó las redes que están circulando ahí aéreamente, ¿no? Para nosotros estar ahora emitiendo en este programa y las televisiones se puedan ver, porque es ingeniero. Además estuvo también en la última directiva de Javier Pérez, en la última directiva de Javier Pérez en el Club Deportivo Tenerife. Porque son datos que no deben de pasar desapercibidos. La gente tiene que estar enterada de lo nuestro, de lo propio. Desde el principio trabajaron el rock and roll en su más pura expresión y poco a poco llegaron a manejarlo de una forma increíble. Tanto es así que Paco Dorta les llama para un rock and film en el Teatro Guimerá y el éxito es total y absoluto. La formación de este gran grupo es fija e inamovible. Dani guitarra, piano eléctrico, Fender. Rhodes y voz. Oscar Santana bajista y voz, Carlos Real batería y Tomás Pacheco guitarra. ¿Se dan cuenta? Sí, porque es que la gente no tiene ni idea. Ya he dicho muchas veces que mucha gente, como estos libros que están por ahí circulando, que se escribe de oídas, ¿no? No de haberlo vivido, sino de oídas, que es el gran problema que tenemos en Canarias. Todo se hace de oídas, porque claro, los modernos no han vivido esto, no lo han vivido, porque ya toda esta gente de la que estoy nombrando ya alcanza las edades de 60, 60 y tantos, y 65 años. Claro. ¿Dónde estaban la nueva generación?
no eran ni un proyecto de sus padres. Y claro, se meten a escribir y a decir lo que no saben, lo que no tienen ni idea. No tienen ni la menor idea, pero no solo pasa en Tenerife, sino pasa en las Palmas de Gran Canaria, igual, exactamente igual. Usted habla con ellos y no tienen ni la más mínima idea y se meten a dar, no sé, pues claro, es que si usted va y le hace una entrevista a una persona que cree él, que piensa él que las cosas sucedieron de esa manera, él las larga y el otro las graba y las emite así. Y por eso, cuando usted llega al libro y lo lee y usted sabe que no es así, que es una mentira lo que se está diciendo, pues claro, no puede reaccionar de otra manera. Es decir, esto es una mentira. No tienen ni idea. Es mejor ir a los que saben cómo funciona la cosa. Los que no saben, pues dicen lo que les contaron. Y ellos, pues bueno, escriben, filman y todo perfecto. Todo perfecto. Por eso es conveniente, es muy conveniente que exista un profesorado desde desde el colegio, para que esa base del colegio no sea como la de sus padres que no pudieron ir al colegio o fueron y no les enseñaron, y por eso sus hijos salen lo mismo de falta de conocimiento que sus padres. Igual. Y con estas normas nuevas que se han montado, estas normas nuevas, que son un verdadero desastre, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Usted ve que se sube una persona ahí de 30, 40 años como máximo, si es que llegan a 40 años, y empiezan a decir una cantidad de boberías y de burradas, cuando la base la conocemos los que sabemos, que es la dinerocracia, y que es que estamos en un lugar colonizado y por lo tanto supeditado a lo que nos ordenen desde la península que está a mucha distancia de África, que es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en África, no estamos en la península, no estamos en Europa, estamos en África. Pero que esto es español, sí, porque ellos fueron los que lo conquistaron. Eso es evidente, mucho más que evidente. Y por eso usted habla el castellano y no habla el bereber, ni habla nada que tenga que ver con África, ¿no? Nada. Usted sí tiene, a lo mejor en la sangre, hay personas aquí, en las islas, en las 8 islas, pues, que pueden tener sangre bereber, como pueden tener sangre guanche o benaurita o mao o herero o gomero, no sé, de cualquier lado pueden tener sangre de las mezclas de razas que han habido, como la mezcla nuestra de razas que hemos venido, ¿no? Nos han traído, nuestros ancestros han traído la sangre, pues desde Italia, desde Francia, desde Portugal. Claro, es lógico, hay una mezcla enorme, pero ha prevalecido el castellano, cosa que es diferente a los de la península, pues en península pues hay lugares donde el castellano no es el primordial entre las personas, aunque sea el primordial en general, pero no es el primordial entre las personas, porque los catalanes, aunque ya, por ejemplo, Marta Perpiñá, que es la bajista del grupo Enel Fry, no, pues me dijo que en Cataluña se habla mucho más el español, el castellano, que el catalán. Eso me lo dijo una persona que vive allí. Yo no puedo ni negar ni afirmar. No lo puedo, porque no lo sé.
No lo sé. Yo las veces que he estado en Barcelona he escuchado mucho a la gente hablar en castellano. E incluso ya comenté la anécdota de que fui a un bar recién levantado de la cama, me fui a desayunar y le pedí al señor que estaba detrás de la barra, le pedí, mire, por favor, me pone un vaso de café con leche. Y el individuo me vino y me contestó en catalán. Y yo me cogí un enfado de mucho cuidado. Le dije, mire, a mí yo le estoy hablando en español, en castellano, y usted me contesta en castellano. ¿Eh? Si no quiere tener problemas, me contesta en castellano. Y yo ya tenía el taburete en la mano. ¿Sí? Ya yo tenía el taburete en la mano. Y él entonces me contestó en castellano. Y además le dije, y además debe de pedirme perdón, porque yo no le estoy hablando a usted en catalán, le estoy hablando a usted en castellano. No tengo la obligación de hablarle en castellano. Es como si llega un inglés, ¿no? Y le habla en inglés y él le contesta en catalán. Si viene un inglés, él le tiene que contestar en inglés. Y si no sabe el inglés, pues le tiene que decir que no sabe. Que no sabe. Y a lo mejor alguien que está dentro del bar, pues sabe inglés y le contesta al señor lo que le está preguntando. Lo que no puede ser es que una persona que llegue a un lugar, ¿no? Vamos a suponer que vienen aquí visitantes a Canarias, ¿no? Y le empiezan a usted a hablar aquí en catalán. Y usted dice, bueno, pero vamos a ver, ¿usted qué piensa? Que nosotros aquí le vamos a contestar en catalán. O si ellos vienen para acá y nos hablan en catalán y nosotros le contestamos en bereber, ¿qué pasaría? Necesitaríamos un traductor, ¿no? Para podernos entender. Que fue exactamente lo que pasó en el mundo aborigen, ¿no? Llegaron los colonizadores hablando en castellano, ¿no? Y los bereberes hablaban en magrebí, hablaban en lo que hablaran. ¿Sí? Entonces tenía que haber una persona que supiera las dos cosas y poderlas, en la charla, poderlas poner de acuerdo, ¿no? Pero hay que tener un respeto y educación. Cuando se está al servicio de un bar, de un restaurante, de una farmacia, de una tienda de comercio y tal, la persona que está detrás del mostrador tiene que saber cuando la persona que llega allí en qué idioma le habla para que le dé respuesta. Y si no sabe la respuesta es lo que estoy diciendo, que alguien que sepa le haga la traducción, pero no que le venga usted a jugar a usted de broma, ¿no? Como si usted fuera un idiota, ¿no? Como si lo tomaran por un idiota. Yo estuve en Vizcaya y a mí todo el mundo me habló en español. Yo no tuve ningún problema. Y luego entre ellos hablaban en su idioma, en euskera, hablaban entre ellos, que a mí me parece lógico. Y aquí nosotros, cuando yo trabajaba con Germán Reyes, uno de los grandes arpistas que hay aquí en la isla, pues venía el de Euroluz Barcelona y con nosotros aquí en la tienda hablaban castellano y después cuando agarraba el teléfono y llamaba a Barcelona hablaba en catalán con los de la tienda, con su tienda, porque era el director gerente de la empresa. A mí me parece perfecto, ¿no? Que hablen entre ellos como ellos saben, me parece perfecto, pero si a usted le habla a este señor de Euroluz en castellano y le contesta en catalán, vamos, sería ya el colmo de los colmos, ¿no? Sería el colmo de los colmos. Y claro, todas esas cosas dependen de la educación, de la cultura, del respeto de las personas, que se ha perdido muchísimo después de que este régimen nuevo, ¿no? Este régimen nuevo que debería ser democrático, no lo es, no lo es dinerocrático. Se dedican al dinero.
no se dedican a beneficiar al humilde, sino dinerocrático. Entonces, claro, está pasando lo que está pasando porque es dinerocrático. Y entonces aquí un presidente de un gobierno, como tenemos aquí, de un gobierno canario, no manda nada. No manda nada. Aunque él se sienta muy canario, y luche por sacar cosas adelante, allá le van a decir que no. Y además se lo va a decir hasta un tío que es de Las Palmas, de Aruca, se lo va a decir uno porque está vinculado al rollo este. Y un alcalde manda más, porque está vinculado al rollo del nota este. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que uno que se ha dedicado toda la vida en cultura aquí a promocionar a los grupos canarios, que se ha dedicado a hacer cosas en Las Palmas, en Tenerife, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera, en El Hierro, en todos lados, menos en la Isla La Graciosa, hemos actuado en todos lados, tanto en rock como en música infantil. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis 21 largometrajes y mis 8 cortometrajes? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde se ponen? ¿Qué lugares hay donde ponerse esas películas? ¿Dónde? ¿Dónde? Si después el señor que está en el TEA, eso es nefasto. Que no sé qué recomendación tiene. ¿Qué recomendación tiene? Él se otorga la medalla, se pone la medalla, como se pone la medalla de los que están vendiendo la isla. Es un alquiler. No es vender, es alquilar la isla. Alquilar a los famosos para saber después a dónde va ese dinero, como el dinero del turismo, a dónde va a parar ese dinero. ¿Dónde va a parar? ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia? Es que esa es aquí la cuestión. Y mire, y no quiero enfadarme más. Así que vamos a hacer lo que yo les había dicho ayer, ¿no? Vamos a hacer porque eh, prefiero parar. Prefiero parar y no llegar a eso ni a lo deportivo ni a nada de esto porque es que ya es para que a uno le explote la cabeza, ¿no? Mire, yo ayer les leí lo que fueron los primeros órganos de gobierno, ¿no? Y le viene el capítulo del poblamiento y dice, en tiempos del adelantado, el proceso de poblamiento fue lento, ya que el descubrimiento de América contrarrestó la llegada de nuevos colonos. El grupo predominante de los primeros pobladores estaba formado por los castellanos, seguido de los portugueses, labradores y artesanos, en su mayoría, que fueron tan numerosos como los primeros, según algunas opiniones. Otro grupo estaba formado por los aborígenes isleños, ocupados en el pastoreo del ganado. En Tenerife y otras islas, muchos de estos indígenas vivían en el monte apartados de los poblados, razón por la que eran perseguidos y castigados. Se les consideraban alzados. También en Tenerife se asentaron importantes contingentes de canarios y gomeros, cosa que sigue sucediendo, claro. Llegados en la campaña conquistadora del adelantado. A este respecto, sorprende la orden de expulsión dada por Alonso de Lugo a los gomeros residentes en su jurisdicción, aunque aquí no explica la razón de por qué este señor Alonso de Lugo la cogió con los gomeros. No sé. Por último, grupos de judíos
y comerciantes extranjeros se van estableciendo en los puertos canarios al reclamo del incipiente comercio azucarero. Como resultado de esta atracción poblacional, el Real de Las Palmas adquiere una expansión inusitada. Así, en 1515, la reina Juana le dio el título de ciudad y el dictado de noble. Más tarde adquiere un sello propio con la formación de los barrios de Triana y Vegueta. Ya sabemos que lo de Triana viene de Andalucía. Vegueta no sé, pero Triana viene de Andalucía. Bien. En el resto de la isla surgen poblados como Telde, Gáldar, Areuca, etc. En Tenerife, la laguna fue en sus comienzos, un poblado en torno a la Concepción, Villa de Arriba, parece que se llamaba, hasta que el adelantado mandó que se construyese en la Villa de Abajo, conforme a un más que dudoso plan cuadricular, mientras surgían las primeras casas en La Orotava, Buenavista y Garachico. Seguimos. En La Palma, el puerto de Santa Cruz de La Palma alcanzó muy pronto una fuerte expansión comercial. Los primeros repartimentos, que repartimentos eran ayuntamientos, si recordamos de ayer, que a los ayuntamientos los llamaban repartimentos. Finalizada la conquista, Alonso de Lugo y Pedro de Vera, en sus respectivas islas, proceden al reparto de las tierras y el agua conforme a los méritos de cada cual. Los soldados y aquellos otros que contribuyeron a financiar la conquista recibieron las primeras y mejores datas de tierra y agua. Es decir, que ahí empezó el reparto, ¿no? O sea, tú fuiste conmigo, estuviste conmigo, como pasa ahora con la dinerocracia, ¿no? Tú estás conmigo, para ti lo mejor. Y para el otro que no estuvo, para ti lo peor. Los aborígenes canarios que colaboran en las tareas de los conquistadores no son excluidos. O sea que los pelotas, eso estaban dentro de la cuestión. De los repartimientos en Tenerife, por ejemplo, muchos de los canarios que acompañaron a Lugo en su campaña recibieron datas o suertes de tierra, así como algunos guanches pertenecientes a los reinos de Paces, pero a los que permanecieron alzados una vez capturados pasaban a la condición de esclavos. O sea, los que no querían que los conquistadores siguieran aquí, esos eran los alzados, y cuando los capturaban los utilizaban como esclavos. Los pobladores posteriores a este primer momento colonizador recibían también sus lotes de tierras, pero lógicamente estas eran ya de poca calidad o de sequero.
Lo de siempre. Esto es lo de siempre. Según el grado de usted del apoyo que le ha dado a estos señores que están ahí, pues hay una escalera, ¿no? Y usted está en el último peldaño de abajo y a ese pues se le da algo, se le da un caramelo para que se sienta algo contento. Primera fuentes de riqueza. Agotado el negocio de esclavos en el archipiélago, algunos conquistadores, entre ellos el adelantado, organizan expediciones de captura en la vecina costa africana. Sin embargo, los colonos necesitan crear fuentes de riqueza propia y traen desde Europa las primeras semillas y animales. Pedro de Vera introduce en Gran Canaria el cultivo de la caña de azúcar. Se inicia con ello un ciclo que los historiadores han dado en llamar ciclo del azúcar. Ya en la primera década del siglo XVI, el cultivo de la caña se había extendido por toda la isla, habiéndose levantado ingenios en Las Palmas, Telde, Ingenio, etc. El cultivo de la caña de azúcar fue la palanca del desarrollo de la isla y la base del florecimiento comercial del puerto de Las Palmas. Más tarde su cultivo se generalizó por Tenerife, La Palma y La Gomera, destacando los ingenios de La Orotava y Daute en la primera de las islas, y los de Los Sauces y Tazacorte en La Palma. Aparte del azúcar, también se exportaba quesos, trigo, cebada, cueros y horchilla. Régimen fiscal. Desde su incorporación a Castilla, las islas gozaron de exenciones fiscales. Solo se pagaba a la corona los derechos de almojarifazgo, impuesto del 3% sobre las mercancías que entrasen y saliesen por puerto. Las islas estaban exentas de techos y alcabalas, impuestos medievales que regían en la península. Los cabildos disponían de bienes propios o rentas. Además, cobraban impuestos como el haber del peso de importación, los guaniles, ganado, y derechos de sisa entre vinos y alcoholes. El cabildo palmero reforzó sus bienes propios con el quinto de los frutos de sembradura en los baldíos de la isla. La libertad de comercio de la que gozan las islas en estos primeros momentos favorece al desarrollo de los puertos y de la economía isleña. Vale, hasta ahí llegó hoy. Es decir, que analizando lo que he leído, se ve que esto de la dinerocracia no es una cuestión moderna solo. La dinerocracia es algo que se instruye, ¿no? Se instruye a nivel de poder desde arriba, y siempre los que estamos abajo pues somos los que, cuando yo digo muchas veces a personas, digo, es que somos unos esclavos del poder, y me dicen, no, yo no me considero esclavo de nada. Yo le digo, sí, tú eres esclavo porque tú estás obedeciendo unas leyes con las que no estás de acuerdo. Eso es una esclavitud. Actuar en algo que no te gusta es ser esclavo. Es decir, yo estudié para electrónica, pero no me gustaba la electrónica, me gustaba la música, ¿no? Entonces, como soy técnico en reparación
de televisores, de radio, de radiogramolas, de aparatos eléctricos, y me gustaba. Yo no era esclavo de eso, porque me gustaba, pero sí era esclavo totalmente de todo aquello que se me negaba. Por ejemplo, el no poder aprender a tocar música, era esclavo de eso. Tenía que hacerlo a escondidas. Y todas las cosas escondidas vienen a ser como los alzados, ¿no? Viene a ser como los alzados, es decir, que si hubiera habido todavía un régimen como aquel, pues a mí me hubieran utilizado como esclavo por no estar dentro de lo que se hace, lo que había en el sistema. Pero bueno, digamos que resumiendo todo esto, estamos viendo que la dinerocracia es lo que da la gracia y que los que no estamos metidos dentro de ello somos unos esclavitos del poder. Tenemos que hacer lo que ellos dicen, que ellos no lo hacen, pero lo dicen, para que usted lo haga. Y no queda otra. Pasó en dictadura, pasó igualmente, me imagino que en república, eso es lo mismo, y pasa siempre, porque las palabras que se cambian, ¿no? República, dictadura, democracia y tal, siempre lo que gobierna por encima de todo es el dinero. Por encima de todo es el dinero. Y de hecho, cuando se trató de que los países como Rusia fueran comunistas, han terminado siendo capitalistas. Porque la gente no se acostumbra a repartir un pan con todo el mundo, sino que quieren el pan entero. Y eso solamente se puede conseguir con dinero. Comprar un pan entero se compra con dinero. Y coger un trocito de pan, ¿para qué decir más? Así que nada, amigos, mañana seguiré con la lectura del libro. Seguiré con la lectura, como habrán algunas cosas, algunas novedades, ¿no? Algunas novedades, ya sea en cultura, en deporte, en música, en teatro, en lo que sea, pues o alguna persona que se conecte conmigo y pueda hablar con él de diversos temas culturales, pues bien. Y a esta señorita pues decirle que por favor no siga insistiendo, porque seguir insistiendo es perder el tiempo. Y claro, como ella se comunica por lugares donde yo no la tengo aceptada como amiga, pues claro, entra ahí porque internet mete dentro de, no de tu muro, sino de tu chat o en YouTube, te sale en un apartado siempre la misma cara, es lo único que cambias de ropa, pero siempre con el mismo rollo, ¿no? Entonces, pues lógicamente, cuando tú entras a meter un vídeo tuyo cantando o haciendo una película o lo que sea, te sale en un lateral la chica con el mismo rostro, diferente vestido, pero siempre con el mismo tema. Así que, yo qué sé, hay veces que no te queda más que aguantar el rollo de mucha gente, a pesar de que les tienes dicho que no los aceptas y que eso no, tú no vas por ahí, que mi mundo no es el dinero, mi mundo es el arte, la cultura, y si eso hubiera sido pagado sin riqueza, sino simplemente para salvar el mes, cada mes que tienes que comer y beber y vestir y salir a dar un paseo, pues con eso estoy más que conforme. Bueno, pues nada, hasta mañana si Dios quiere.